El título del sermón en esta mañana se llama La justicia de Dios al mostrar misericordia. Y el tema fundamental es que Dios manifiesta su perfecta justicia tanto al mostrar misericordia como al endurecer al pecador, y también de manera directa está revelando su gloria, la gloria de su nombre. Y el propósito es que usted y yo adoremos a Dios por su justicia, por su soberanía, por su misericordia soberanas, pero también como iglesia que podamos descansar en su gracia, y no solamente descansar, sino también proclamar el evangelio con humildad y con confianza. Ese es el propósito. Y podemos introducir este texto que por la gracia del Señor leímos, y habla acerca de cómo Dios tiene misericordia y cómo la justicia de Dios no admite ninguna acusación, aunque a nosotros nos parezca que no es correcto, aunque a nosotros nos parezca. Porque vivimos en una generación, querida iglesia, que ha hecho del hombre la medida de todas las cosas, inclusive la medida de la justicia. Eso es lo que ha hecho el hombre. Eso es que ha hecho las generaciones. Y hoy la cultura moderna juzga desde la pregunta: ¿me parece esto justo? Porque debemos tomar los versículos anteriores. Dice: a Jacob amé. Pero ¿por qué el Señor amaba a Jacob si Jacob es un engañador? Pero a Esaú no, si Esaú no había hecho mal hasta ese momento, porque como dice la palabra del Señor, que ninguno de los dos habían nacido, pero ya el Señor había predestinado a Jacob y había amado a Jacob. Aunque a usted y a mí nos parezca que no es justo, que no nos parece justo, pero en consecuencia, cuando la Biblia como palabra de Dios presenta la doctrina de la elección soberana, que no a todos les gusta, el corazón humano, el corazón del hombre responde exactamente igual como en los tiempos del apóstol Pablo. Uy, es que hay injusticia en Dios. O sea, Dios es injusto. Eso es lo que en estas generaciones se está viendo, se está moviendo. Inclusive en la parte política, escuché en las noticias de que alguien demandó cuando, y eso no quiero referirme al gobierno, sino solamente para ilustrar mi punto, demandó a un hombre que le dijeron en el gobierno elegido, le llamaron el arca de Noé. Posiblemente usted en las noticias se ha dado cuenta. Pero alguien salió diciendo: no, es que voy a demandar el arca de Noé, como el nombre como tal, porque entonces Dios es un genocida, porque mató a los que quedaron por fuera del arca. ¿Sí vemos? Entonces, según nuestra propia voluntad, Dios es injusto con lo que Él mismo decreta y con lo que Él mismo hace. Y de esa manera nuestras generaciones están viendo desde ese punto de vista. Y por eso aquí dice: ¿hay injusticia en Dios? Y esa es una pregunta, como las preguntas que nos hicimos, o el apóstol habla acerca de que si hay injusticia en Dios.
¿Y por qué? Porque Dios es Dios. Pues que Dios puede hacer lo que Él quiera con lo que Él hizo. La creación no puede decirle al Creador, ¿qué haces? Y nuestras generaciones dicen, no, es que hay injusticia en Dios. Inclusive cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma, les está preguntando, venga, ¿acaso hay injusticia en Dios? Porque eran creyentes cuando Pablo escribe a la iglesia que estaba en Roma. Y esa pregunta no es nueva, hermanos. Es la reacción natural del hombre caído cuando descubre este hombre que Dios no está sujeto a la voluntad humana. O sea, cuando el hombre sin Dios pregunta, ¿hay injusticia? Ese hombre inmediatamente toma la determinación que Dios no está sujeto a la voluntad del hombre. ¿Sí vemos? Podemos ver cómo Dios es el que gobierna el universo conforme a su santo propósito. Y Romanos 9, todo el capítulo 9, nos lleva a usted y a mí al tribunal de Cristo, al tribunal de Dios. Y allí no es Dios quien debe responder a nosotros. En el tribunal de Cristo, el hombre es el que responde a Dios. Porque el tribunal no es Dios el que es juzgado, es Dios quien está juzgando al hombre, y por cuanto el hombre es el que responde a Dios. En ese tribunal, y en Romanos capítulo 9 nos habla acerca de la salvación soberana del Señor. También podemos ver al final de este pasaje y podemos comprender que la justicia divina no disminuye su misericordia, sino que hace resplandecer su misericordia con mayor gloria en Cristo. Y el contexto de este pasaje es que Pablo escribe a un grupo de creyentes en Roma, y muchos judíos rechazaban a Cristo, pero también miles venían para ser salvos por la voluntad de Dios. Y eso levantó una enorme pregunta en aquellos judíos que no aceptaban la voluntad de Dios. Y por eso decían, ¿acaso es que la justicia de Dios ha fallado? Eso lo dice en ese mismo texto, en ese capítulo 9. Y ellos preguntan, aquí en el versículo 11, dicen, ¿acaso fue que la justicia de Dios ha fallado? En el versículo 6 del capítulo 9 dice, Pablo dice, no que la justicia de Dios haya fallado, porque ellos daban por hecho que la justicia de Dios falló. Pero en esos versículos 6, del 1 al 13, Pablo demuestra que la palabra de Dios no ha fallado, porque decía que algunos se salvan y algunos sí y algunos no, porque ellos pensaban que todo Israel, por ser un pueblo como tal, fueron llamados para salvación. Ellos confundieron al Israel étnico del Israel espiritual. Y lo que Pablo dice es que la palabra de Dios no falló. ¿Por qué? Porque el que Dios está llamando es a ese Israel espiritual. Eso es lo que Pablo está demostrando. Cuando dice que a Isaac amé y que a Esaú aborrecí,
O cuando Isaac amé y no a Ismael, porque Isaac era el de la promesa y no Ismael. Aquí dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Inclusive lo hizo antes de que hubieran hecho bien o mal. Entonces aquí surge una objeción inevitable. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y eso es lo que del versículo 14 al 18 quiere dar a entender el apóstol Pablo, que no hay injusticia en Dios. Que en esos versículos 14 al 18 constituyen esa respuesta inspirada por el Espíritu Santo de Dios, en donde podemos ver toda la Biblia desde Génesis. Cuando Adán, vemos, no buscó a Dios, sino que Dios buscó a Adán. Noé no hizo y no empezó a hacer el arca por iniciativa de Noé, sino la inició porque Noé estaba provisto del pacto que Dios había hecho con Isaac, con su pueblo, o con Abraham. Abraham no encontró a Dios. Ismael o Israel no merecía el éxodo que tuvieron, la libertad que tuvo ese pueblo. No lo merecíamos, no lo merecían allá. Pero usted y yo tampoco. Estábamos buscando naturalmente a Dios. Nunca quisimos buscarlo, hermano y hermana. Y si estás en esta mañana aquí es porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí. Porque es Dios quien busca al pecador. Es el mismo Dios. Y esa verdad alcanza su máxima expresión ¿dónde? En la cruz, donde Cristo se despojó de todo. ¿Para qué? Para reconciliar al pecador, a usted y a mí, con el Padre Celestial. Y eso lo hace en la cruz. Por eso, la justicia de Dios jamás contradice su misericordia, porque ambas, su justicia y su misericordia, revelan la gloria de Dios y su soberana elección. Dios es soberano para elegir, para hacer conforme a lo que Él quiere. Y Pablo empieza el versículo 14 y dice, ¿qué pues diremos? Ojo, es una pregunta. ¿Que hay injusticia en Dios? Eso es lo primero que Pablo dice. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo inmediatamente, automáticamente da la respuesta y dice de una manera tajante, clara, perfecta, concisa. Dice, en ninguna manera. En ninguna manera está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo conoce el corazón humano. El corazón de Pablo en el capítulo 7 se estaba debatiendo entre que él era espiritual, pero que a veces era llevado por las obras carnales que el remanente de pecado que estaba en él le llevaba a hacer. Pablo reconocía el pecado que moraba en él. Y por eso dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En ese capítulo 7, Pablo reconoce el corazón humano. Pablo no está respondiendo aquí una duda académica. No es que la sistematización, es que el organismo, es que el cuerpo, es que la fisionomía del hombre, es que la mente, es que la voluntad. No, Pablo no está dando una respuesta académica. A Pablo no le interesa la academia. Pablo responde a la protesta del orgullo humano, porque esta pregunta no nace de un creyente. Cuando dice aquí hay injusticia en Dios, está naciendo del orgullo
de la vanidad del hombre, tratando de contravenir a Dios. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y Pablo dice, en ninguna manera. Es la negación más fuerte que hay y que existe en el griego. Porque lo que Pablo está diciendo está equivaliendo a que jamás, en ninguna manera equivale a jamás. En ninguna manera equivale a es imposible. Y en ninguna manera equivale ni siquiera lo piensen. Eso es lo que significa en el original. Ni siquiera lo piensen que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque Dios no solamente actúa libremente, eligiendo al que Él quiere y al que no quiere. Él es la justicia en sí mismo. Él no necesita ser justo porque Él es justo en sí mismo. Él no necesita más justicia. Él no necesita menos justicia porque el atributo de Dios es ser justo. Él no necesita justicia porque la justicia emana ¿de quién? De un Dios justo. Y toda norma de justicia procede del carácter de Dios. ¿Qué es el carácter de Dios? Son los atributos que tiene. Dios es santo, justo, perfecto, eterno, misericordioso, omnisciente, omnipotente, preexistente. Todo eso es Dios. ¿Por qué? No existe una ley superior que juzgue a Dios. Dios puede juzgar todas las cosas, pero no hay nada encima de Dios por cual Dios pueda ser juzgado. Porque Dios es en sí mismo la justicia. ¿Por qué? Porque como dice Génesis 18, 25, permítame, lo leo, si quiere usted, búsquelo allá. Génesis, versículo 18. Perdón, capítulo 18, versículo 25, dice la palabra del Señor: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío. Está hablando acerca de Abraham, intercede por Sodoma y Gomorra. Debemos recordar ese contexto. Entonces, dentro de ese contexto, en el versículo 25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Si vemos, hermanos, ahí está. El Señor es el juez de toda la tierra. Él juzga ¿con qué? Con justicia, porque la justicia es el atributo de Dios. Mire cómo en Mateo capítulo 20 hay una parábola, y esa parábola habla acerca de los obreros de la viña, y habla acerca de que habían unos obreros que llegaban puntuales y hacían su trabajo y todo lo concerniente a lo que tenía que ver con eso, pero habían unos que no trabajaban las horas, ni el horario, ni nada, esas cosas. Pero los que trabajaron, cuando llegó el dueño de la viña a darles el pago, a todos les pagó por igual. A todos le dio: este es su salario, los que fueron, los que no fueron, los que tal cosa. Este es su salario, como a los que hicieron todo lo que tenían que hacer. Los que trabajaron todo el día acusaron al dueño de ser injusto. Injusto porque les daba a los que no trabajaron todo el día, les daban el mismo salario.
Y el dueño de la viña le dice: no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Y así es el Señor. No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío. ¿Por qué me criticas si yo amé más a Jacob y aborrecí a Esaú? ¿Acaso yo no soy dueño para hacer con lo que yo hice lo que quiera? Y la pregunta es, ¿entonces hay injusticia en Dios? ¿Usted qué opina, hermano? En ninguna manera. Y aquí eso es lo que querían dar a entender ellos. ¿Hay injusticia en Dios? El problema nunca fue la justicia del dueño, porque lo que el dueño estaba haciendo era repartiendo su dinero, no estaba repartiendo el dinero de los demás, ¿cierto? El problema nunca fue la justicia del dueño. El problema fue la envidia de los trabajadores, el corazón pecaminoso. Y por eso estos israelitas dicen: pero ¿por qué amó más a Jacob y por qué aborreció a Esaú? Y el Señor mismo les dice: venga, no puedo hacer conmigo, con lo que yo tengo, lo que yo quiero. El problema no estaba en la justicia de Dios. No era la justicia, sino el problema era el orgullo del hombre. Ese era el problema. Y ese es el problema que sigue siendo hoy. Porque algunos dicen: pero Dios es injusto porque escoge a unos y a otros no. Señor, ¿por qué yo vengo a la iglesia todos los domingos y sirvo? Señor, y mire cómo me va. Me va mal, en mi casa no me quieren, me van a echar del trabajo, no puedo cumplir ni aquí ni allá. Pero entonces viene el que nunca viene, ese es bendecido, tiene buen trabajo, gana buen sueldo, la familia está sometida. Venga, yo puedo hacer con lo que yo quiero, dice el Señor. Eso es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. El Señor, el problema no es la justicia de Dios, ese no es el problema es el orgullo del hombre. Muchos inclusive creyentes dicen: Señor, pero es que ese no se esfuerza tanto y gana el doble que gano yo. ¿Sí vemos, hermano? El problema no es la justicia, el problema es el corazón del hombre. Cuando no comprendemos estas providencias divinas, ¿qué es una providencia? Lo que Dios permite. Cuando no comprendemos las providencias divinas, debemos recordar que no todo lo que es incomprensible es injusto. Aunque yo no pueda comprender por qué Dios amó más aquí a Jacob, no significa que sea injusto. Aunque si yo no lo pueda comprender, hermanos, no significa que sea injusto. La fe descansa, nuestra fe descansa en el carácter perfecto de Dios. Y pudimos ver cómo en el primer punto la justicia de Dios no admite ninguna acusación. Nadie puede acusarle a Dios de injusticia. Por eso Pablo dice: en ninguna manera. Y eso me lleva a mi segundo punto, que dice: la misericordia de Dios es absolutamente soberana. Mira el versículo 15, si quiere lea conmigo, hermanos. Pues después de haberle dicho a estos que en ninguna manera había injusticia a Dios, dice Pablo aquí inspirado: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de usted ni de mí, hermano. Pablo estaba citando el libro del Éxodo en el capítulo 33. Cuando el mismo Dios vio y estaba bajando Moisés con las tablas de la ley, y cuando Moisés empieza a bajar,
y ve al pueblo desparramado en una euforia terrible. Cuando después de que acaban de fabricar el becerro de oro, cuando Dios les mostró que era un pueblo santo, elegido por Dios, pero apenas su líder Moisés sube al monte para que el Señor le diera las tablas y los mandamientos de la ley, pero apenas baja Moisés, encontró al pueblo terriblemente mal, en idolatría, bailando detrás me imagino alrededor de ese becerro de oro. La pregunta es, ¿qué se merecía ese pueblo, hermanos? Ese pueblo se merecía la destrucción, ¿cierto, hermana? Ese pueblo merecía la destrucción, merecía la muerte, merecía la muerte. Sin embargo, aquí habla en el capítulo 34 de Éxodo, versículo 6. Mire lo que pasó con el Señor cuando dijo: y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, hablando a Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí ve lo que aclama Moisés? ¿Sí ve lo que merecíamos nosotros? Y sí ve que Él soberanamente escoge, y Él dice: yo tendré misericordia. ¿Con quién? Con el que yo tenga misericordia. Yo elijo al que quiera elegir, porque eso está dentro de mis prioridades, dentro de lo que yo puedo hacer. Yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Y aquí Pablo, en este versículo 15, le dice, pues a Moisés dice, ¿sí ve? Le dijo al pueblo, aquí le dijo a Moisés, y Moisés le está y Pablo está tomando de Moisés, y Pablo lo está dando a entender al pueblo. Dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sí ve? Ese pueblo merecía, hermanos, la consumación. Nosotros también, porque vivíamos alejados de Dios, alejados de la cruz y enemigos de la cruz de Cristo. Nos merecíamos también la consumación eterna. Pero Dios dijo: yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Usted y yo, como ese pueblo, cuando Moisés bajó y lo vio allá, no destruyó al pueblo por misericordia. Pero así como usted y yo, el Señor nos ha destruido, sino porque tuvo misericordia. El pueblo no se merecía la misericordia, ni usted ni yo nos merecíamos la misericordia de Dios. Porque si fuera por merecimientos, dejaría de ser misericordia. Ya no sería un regalo, ya no sería un regalo, ya no sería misericordia. ¿Por qué? Porque la misericordia nunca es un salario. Un salario se paga por un servicio que usted ofrezca, y si es paga, ya no es misericordia. Siempre la misericordia es un regalo. Y por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 16: así que, ojo, está diciendo por consecuencia, porque así es, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mire qué palabras tan consoladoras, hermanos, para usted y para mí. Porque si usted esta mañana abrió los ojos, no fue por usted ni por mí, sino fue porque Dios tuvo misericordia de usted y de mí, hermanos. Por eso es que estamos así. Aquí desaparece toda jactancia, toda vanidad, todo orgullo. Y esa palabra, ¿acaso hay en Dios? ¿Hay injusticia?
Aquí desaparece esa pregunta, no. Porque si Dios fuera justo, nos hubiera dado lo que usted y yo merecíamos, que era el fuego eterno y la condenación eterna. Eso es lo que merecíamos. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos, de usted y de mí. Y por eso estamos esta mañana aquí, reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo la necesidad de Dios en su vida y en mi vida, empezando por mí. Por eso, Dios, la misericordia de Dios es un regalo. La gracia de Dios produce voluntad, produce amor, porque cuando usted y yo vemos, usted dice, venga, ¿cómo era nuestra condición antes? Usted ya, hermano, en Efesios capítulo 2, usted ya sabe cuál era la condición que teníamos antes de llegar al Señor. Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos, o sea, no éramos hombres o mujeres dignos de imitar, no, estábamos muertos ¿en qué? En delitos, y aparte que en delitos, ¿qué merecíamos? La cárcel, porque los delitos se pagan ¿con quién? Con cárcel. Y aparte de eso, estábamos en pecado. ¿Y qué requiere el pecado cuando usted y yo, antes de conocer a Cristo, fallamos? La paga del pecado es la muerte. Merecíamos la cárcel y por consiguiente la muerte. ¿Sí vemos? Eso éramos antes de conocer al Señor, en los cuales, le dice a la iglesia de Éfeso, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Sí vemos? La misericordia, la gracia de Dios. Un muerto no coopera, ¿cierto, hermanos? Un muerto no coopera, hermanos. Un muerto no coopera. Un muerto está. Y era necesario, ¿recuerdan cuando Lázaro llevaba muerto 4 días? Y ya Marta y María dijeron a Jesús, no, Jesús, eso Lázaro ya hiede. Claro, el cuerpo que se descompone mucho más fácil y más rápido es el de los seres humanos, más que cualquier cuerpo. Pero ¿qué dijo el Señor? Retiren la piedra. Efectivamente retiraron la piedra. Y el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. Le está dando vida a Lázaro. Y eso era lo que necesitábamos usted y yo cuando Cristo nos trajo a su redil, cuando el Padre nos entregó a Cristo como un regalo. Y eso es lo que necesitábamos, nacer de nuevo, o sea, darnos vida. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro revivió. Fue la misma palabra que se usó cuando Dios dijo en Génesis, hágase la luz, hágase el día, hágase el sol. Fue la misma palabra de poder que salió para hacer renacer o darle vida a Lázaro. Se necesita nacer de nuevo para poder reconocer al Señor. Eso es lo que se necesita. Toda la gloria pertenece únicamente a Dios, toda, hermanos. Toda la gloria es para Dios. Y la salvación que produce humildad, no orgullo, hermanos. Porque yo he escuchado muchos creyentes que se jactan, no, es que, yo me leí 20 capítulos de la Biblia esta semana. Venga, ¿uno es salvo porque lee 20 capítulos de la Biblia? La respuesta es no, hermanos. Porque el ladrón en la cruz ni siquiera conoció que era una Biblia, hermanos, y aún así se salvó.
Entonces no es por obras para que nadie se gloríe, hermanos. No es por obra, hermanos. Es por la gracia del Señor. Y ese hombre, ese ladrón en la cruz dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo: de cierta manera hoy estarás conmigo en el paraíso. No necesitó nada, no necesitó membresía de la iglesia, no necesitó ni siquiera de un sermón de Jesús. Yo no creo que ese hombre haya escuchado un sermón de Jesús, no creo. La Biblia no me lo dice. Pero aún así estuvo con el Señor en su reino, en el paraíso. ¿Por qué? Porque ese hombre nació de nuevo y pudo ver la gloria del Señor. De la misma manera usted y yo debemos nacer de nuevo para poder reconocer que verdaderamente Dios es soberano. Dios es soberano. Él escoge a unos para salvación y a otros para desatar el juicio eterno. Porque usted póngase a pensar. Hay unos que dicen que es que Dios murió por todos, porque interpretan mal Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que, ¿cierto? Que todos son salvos. Porque según ellos interpretan ese versículo así. Pero usted pregúntese, si Dios salva a todos, entonces, si Dios es un Dios justo y paga conforme a las obras, entonces, si salvó a todos, entonces, ¿sobre quién va a dictar juicio para condenación? Si la paga del pecado es la muerte, ¿sobre quiénes? Si todos son salvos, ¿cierto? Podemos ver que nuestra seguridad eterna descansa en ese Dios de misericordia, no en nuestra capacidad, hermanos, no en nuestra sabiduría. Y mire que desde el versículo 17 en adelante de Romanos 9, Pablo o la Escritura manifiesta también al endurecer al pecador. Mire que lo que dice el versículo 17 y 18. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ustedes ya saben la historia de Faraón, ya la han visto. Un hombre que sometió al pueblo del Señor. Un hombre que no era un hombre neutral. Él tenía sus dioses, sus cosas. Era orgulloso, inclusive en aquel tiempo había un dios y decía que Faraón era el dios Ra, o sea, el dios del sol, y asimilaban a Faraón, esa deidad. Inclusive él era soberbio y se creía Dios, era un opresor del pueblo. Recuerde cuando Moisés fue a libertar al pueblo, ¿qué sucedió? Pues que Faraón multiplicó los trabajos de los judíos para no dejar ir al pueblo. Faraón, un idólatra, ¿cierto? Un enemigo confeso del pueblo del Señor. Dios no sembró en el corazón de Faraón, porque Faraón no tenía un corazón inocente, era un corazón gobernado por todas sus emociones diabólicas, y Dios lo entregó judicialmente a la dureza que él mismo había abrazado. O recuerde cuando Dios fue y envió la primera plaga, ahí en Éxodo del capítulo 12, si no estoy mal en adelante. ¿Qué pareció? Y Faraón endureció su corazón. La segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta la 10ª, la de los primogénitos. Y aún Faraón endureció su corazón. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó a la dureza de su corazón que ya había abrazado. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasó con Judas?
En cierta ocasión está Judas con María, Marta, y María riega un perfume de alabastro en sus pies, un perfume de muchísimo dinero. Y Judas se escandaliza: Señor, pero ¿por qué esa mujer hizo ese reguero de perfume? Se escandalizó, y Judas dijo: no, Señor, con eso habíamos podido darlo a muchos pobres, ¿cierto? Eso es lo que dijo Judas. Pero la pregunta era: ¿a Judas le interesaban los pobres? La respuesta es no. Pero el Señor sí usó lo que tenía Judas en su corazón para cumplir su propósito eterno. ¿Y cuál era? Entregar a su hijo en la cruz del Calvario. ¿Y cómo usó el pecado de Judas? Sencillamente con las 30 piezas de monedas de plata. ¿Sí ve? Lo usó para cumplir el propósito. ¿Quién lo usó? Dios. Lo mismo que usó a Faraón para que el poder del Señor se manifestara dentro de su pueblo. Y por eso dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al quien quiera endurecer, endurece. Hermanos, ¿cómo aplicamos esto el día de hoy a nuestras vidas? Romanos 9 destruye toda jactancia espiritual. Mi hermano, si estamos aquí no es por voluntad nuestra, sino es por la misericordia de Dios. Romanos 9 destruye toda vanidad. Si usted es bueno en algo, no es bueno por usted mismo, es bueno porque el Señor así lo permitió. No podemos decir somos salvos porque soy mejor cristiano, porque vengo todos los domingos a la iglesia, soy salvo. Es un deber de celebrar el día del Señor, pero no porque usted sea mejor es salvo. Usted y yo somos salvos únicamente porque Dios tuvo misericordia de mí. ¿Usted cree que Dios me va a preguntar cuando esté allá al frente de Él: venga, ¿usted es pastor? ¿Usted cree que eso a Dios le importa? No, hermanos. Lo único que me va a preguntar el Señor es: ¿usted creyó en mi hijo y tiene fe en mi hijo? Eso es lo único que me va a preguntar el Señor, hermanos. Y eso es lo único que le va a preguntar a usted también, hermanos. No cuántas veces leyó la Biblia. Es una obligación, claro que sí. Es una obligación. Es una obligación venir los domingos a celebrar el día del Señor. Y si usted no viene y no lee la Biblia, y si no ora, usted va a ser responsable delante de Dios el día del juicio. Así de sencillo, hermanos. Por eso Dios está extendiendo la misericordia. Y Romanos 9 nos llama a la humildad, pero también nos llama a una iglesia segura. Porque si la salvación dependiera de usted y de mí, hermanos, ya la perderíamos. Solamente por la mañana, cuando la Biblia dice: venga, orad sin cesar. ¿Usted lo ha hecho? ¿Ha orado sin cesar? No. Entonces, si dependiera de nosotros ya la habíamos perdido. Pero depende de quién, de un Dios inmutable. ¿Y qué es inmutabilidad? Un Dios que no cambia. Si Dios lo eligió a usted, si usted puso su fe en el Señor, si el Señor ha cambiado su vida, y si ahora vive pensando en la eternidad y viendo a Cristo, usted es salvo. Así nomás, por la sola gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios le dio la salvación, Dios no piensa como nosotros. Hoy sí, mañana no. No, Dios es santo e inmutable. Él no cambia su decisión. Y por eso nos da seguridad a usted y a mí, y como iglesia. Y por eso podemos descansar aún en medio de las pruebas. Hermanos, si usted tiene pruebas, gócese en el Señor, porque Dios también
coloca o permite las pruebas para que pueda santificar su vida y mi vida, hermano, a través de las pruebas, como lo que Pablo tenía, la enfermedad que tenía Pablo. Cuando el Señor le dijo, Pablo le dijo a Dios, Dios, he rogado 3 veces, pues Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. También debemos ser una iglesia que evangeliza. La elección no apaga las misiones. ¿Por qué el pueblo en Israel no sale a evangelizar? Porque ellos creen que ya son salvos y nadie más va a ser salvo. Nosotros somos salvos en el Señor, por fe lo creemos, pero también somos llamados a evangelizar, a llevar la semilla del evangelio a los que no tienen el evangelio del Señor. La elección no apaga las misiones, las impulsa las misiones. Prediquemos con confianza, porque sabemos que Dios tiene un pueblo que llamará eficazmente mediante la proclamación del evangelio. Dios llama eficazmente a su pueblo. Y ahora sí, la pregunta del pasaje del versículo 14 dice, ¿hay injusticia en Dios? Después de usted contemplar este pasaje, después de contemplar Romanos 9, la única respuesta posible es la del apóstol: en ninguna manera. Dios nunca ha sido ni será injusto. Nunca lo será. ¿Por qué? Porque Dios ejerce soberanamente su justicia. Porque si no fuera así, hermanos, no, la misericordia no estaría bajo nuestras manos a través de Cristo. Por eso, si hoy estamos en Cristo, es porque la misericordia triunfó sobre nuestro pecado mediante la obra perfecta del Señor Jesucristo, hermanos. Esa es la verdad del evangelio. Somos salvos solamente por la gracia. No somos salvos por traer ofrendas, venga, dele a Dios que Dios le va a dar. No. Dios no es así. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios no es el Dios de trueques. No. O lea la Biblia y va a ser salvo por la Biblia. No. Por eso, cuando nosotros somos agradecidos con el Señor, podemos decir lo que Pablo en el capítulo 11, versículo 33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Que la gracia del Señor nos siga ayudando y que la doctrina de la elección nos dé humildad en todo, no solo aquí en la iglesia, en el trabajo, en mi casa, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, donde en la universidad, donde yo esté. Padre, gracias, Señor, por tu grande amor con que nos has amado. Gracias porque en Cristo tenemos esa salvación perfecta, Señor Dios. Gracias, Señor, porque en ti, como vimos hoy, no hay injusticia, Señor. Señor, gracias porque de una manera soberana, Señor, has elegido a un pueblo para santificarnos. Gracias porque en ti no hay injusticia, Señor. Porque si tú fueras un Dios injusto, no nos hubieras llamado para salvación, Señor. Señor, gracias porque no nos has dado lo que nos merecemos, porque era la paga del pecado, era la muerte, Señor. Gracias porque en vez de eso recibimos misericordia en Cristo. Y gracias, Señor, porque ninguna misericordia hay en ti. Todo lo contrario, hay toda misericordia en ti, Señor.
No hay ninguna injusticia en ti, en ninguna manera, Señor, porque tú escoges a quien tú quieres y tienes misericordia del que tienes misericordia. Señor, gracias por el día de hoy, por los cánticos, por las oraciones, por todo lo que se hizo, por la predicación. Y gracias por las dificultades que también tenemos, Señor, porque eso también nos enseñan a madurar y a depender de ti. En el nombre de Jesús, amén.